Bienvenidos al Invernadero, segunda temporada. Hoy nos toca volver a nuestro queridísimo Festival de Mar del Plata, un festival que el año pasado nos hizo conocer películas de terror increíbles como Come True, Historia del Oculto, Al Morir la Matiné y tantas otras que nos gustaron. Esta vez volvemos para lo que sin quererlo se armó una especie de especial de stop motion. Vamos a hablar y dedicarle el capítulo a lo nuevo de Phil Tippett, Matt God, un genio del stop motion con muchísima historia y trayectoria dentro de Hollywood. Y después vamos a hablar también, que se proyectó en el festival, el corto de la dupla de directores Joaquín Cosiña y Cristóbal León, directores chilenos de La Casa Lobo, que esta vez en esta ocasión proyectaron su corto animado Los Huesos. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Ale, bueno, a nosotros nos encanta armar teorías y volar y hacer como estas lecturas meta y simbólicas y metafóricas. Hoy tenemos mucha tela para cortar porque estos cortos de stop motion son más parecidos quizá al cine arte que, bueno, una historia clásica o convencional del cine, ¿no? Sí, hoy, como decís vos, tenemos tres obras que en distintos niveles tienen más o menos, si querés, narrativa, pero muchísimo subtexto y muchísimo de experimentación. Y a mí lo que me hizo pensar y reflexionar es la paciencia, ¿no? De todos estos proyectos. Vamos a hablar de tres proyectos que obviamente Matt God se lleva el galardón al haber tardado 30 años, ¿no? Pero inclusive Los Huesos, que es un corto de 14 minutos, creo que ya lo habían empezado a armar en el 2019, después de haber hecho Casa Lobo, y tardó también 4 años, y creo que Casa Lobo tardó 5 años. Entonces, tiene algo, ¿no? De estar tan abocado a esta técnica, porque no sé si es un género, es más como una técnica que me parece muy, muy loable. Es que sí, yo hasta lo metería como un género también de lo ancestral, ¿no? Que tiene en la historia del cine algo que parece tan simple, pero es realmente muy artesanal. Entonces, creo que para los amantes de terror, por lo menos en mi caso, ¿no? Creo que también fue el stop motion fue una puerta a este tipo de cine, ¿no? Se pueden hacer cosas muy locas, muy divertidas, y también para un niño también es atractivo, ¿no? Pienso en Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton, que es una de mis películas preferidas y utiliza toda esta técnica. Quise rastrear, yo dije, bueno, el primer stop motion debe ser de, no sé, cuando empezó el cine, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Pensé que la película de Georges Méliès, El viaje a la luna, la típica, ¿no? Que choca el cohete contra la luna, estaba hecho en stop motion, pero rastreé que la primera película de este estilo es una que se llama Gumbasia, que es un corto, nomás lo vi de 3 minutos, que hizo un director estadounidense, que parecería como si fuese una especie de comercial o de publicidad de chicles como dirigido por Salvador Dalí, porque es muy surrealista. Pero bueno, se pueden hacer cosas muy locas y acá lo vemos, lo tenemos en el trabajo de Phil Tippett, que es un maestro con esta técnica y que creo que algo que puede ser que con las nuevas tecnologías y todo se pueda pensar que ya va a quedar en desuso, él sigue expandiendo el límite y llevándolo a nuevas fronteras, las cosas que puede hacer con el stop motion. Sí, y yo creo que como para un prefacio antes de arrancar específicamente con Mad God, es que estas dos películas, o en realidad estas dos largometrajes y después el cortometraje, es stop motion, pero una gran diferencia con Jack o con Coraline o creo que con, no me acuerdo si era Cubo, es que esas películas stop motion como que intentan en alguna manera disimular que son stop motion. Son muy pulidas en cierto sentido. Y acá, en Mad God, y creo que en especial en La Casa Lobo, queda muy de manifiesto que las cosas se están pasando realmente, ¿no? O sea, ves los hilos, ves cómo bueno, en La Casa Lobo como todo se metamorfosea en otras cosas. Y yo creo que eso es muy interesante
pararse en el lugar de, no te intento vender que esto existe, o sea, créeme en que estamos obviamente armando una ficción, una fantasía, y adentrate en ese mundo. De la misma manera que Mad God en ningún momento parece que sea la vida real, al punto tal que cuando hay personajes de carne y hueso, que es algo que me sorprende, desentona un poquito, pero a mí me gusta eso, que no te intentan vender como capaz Coraline, que es una película que a mí me encanta, pero que parece más como un stop motion a lo Pixar, si se quiere, Sí, ¿no? Como que quieren sí, vender con esa... tintes muy oscuros y Sí, no, no por el tono, siniestros, sino por pero por la visual, ¿no? O sea, intenta ser mucho más fotorrealista que lo experimental que es Mad God, y que obviamente que es la Casa Lobo y bueno, y los huesos, aunque también los huesos, que creo que lo quiero atar con esto que hablabas, simula, si se quiere, ser la primera película stop motion, ¿no? En la historia, entonces adrede dejan los hilos colgados o es mucho más casera o básica en su construcción. sí, o se ve hasta como poco pulida, ¿no? Vos hablabas de Sí, eso, sí, pulida pero parece adrede, ¿no? más Me como, parece claro, que es como el chiste, porque se nota que también está la curaduría. Estos tres personajes que serían Phil y la dupla chilena tienen un talento inmenso. Bueno, Phil hoy lo conocemos como este es un debut que estamos hablando, pero es una persona que tiene 50, 60 años de trayectoria, que ha estado en Star Wars, en Jurassic Park, en Robocop. Es el famoso meme, ¿no? De You Only Have One Job, ¿viste? Porque él es el Dinosaur Supervisor, que es como el meme de que solo tenías un trabajo, que era ser supervisor de dinosaurios y obviamente se te fueron los dinosaurios al carajo. Pero algo muy interesante es que en el momento que él estaba haciendo Jurassic Park, que iba a ser originalmente stop motion, empieza a como irrumpir lo animatronic barra el CGI, y él cuenta la anécdota que dice la frase como estoy extinto, ¿no? Y ahí llega supuestamente los efectos visuales para eliminar al stop motion, y yo creo que lo que vos decías es que el stop motion es algo tangible y eso nunca va a poder perder para mí frente a los efectos visuales, porque es algo que está tocando y eso se transmite. es que ahora no recuerdo el nombre, pero era un ingeniero el que trabajó en Jurassic Park que se metió, ¿no? Con todo el diseño del T-Rex, que nada, que fue para esa época del cine, y creó un fanatismo. Yo soy fanático de los dinosaurios por haber visto Jurassic Park de chico y toda una generación amante de los dinosaurios, de este loco que pudo diseñar digitalmente. Pero si ves, está un documental en Netflix, lo que fue la reacción de Tippett, que dedicado a este arte que hablamos, él es un artesano, ¿no? Es hacer filmar cuadro por cuadro y movimiento, es algo que requiere mucha paciencia, mucha dedicación. Creo que debe ser muy frustrante también, ¿no? Porque mover una pieza de más te puede arruinar un cuadro o una toma, debe ser mucho de probar, avanzar y volver hacia atrás. Y en el momento de que casi que lo desplazan, porque todos los dinosaurios iban a ser de stop motion, irrumpe el CGI y el tipo un poco se vio que se acababa su carrera, que le había ganado, ¿no? El futuro, ¿no? Le llegó el futuro, él era parte de lo viejo, del Hollywood antiguo, y iba a quedar desplazado. Y de repente ver esta película de Mad God y decir, wow, o sea, se reinventó, ¿no? Él agarró una técnica que era más casera y, bueno, no, casera entre comillas, pero la llevó al siguiente nivel. A mí me gustaría ver más de estas cosas también al estilo con una estructura dramática más convencional, al estilo de Jack o de Coraline, porque acá lo que te pasa siempre en Mad God, que por ahí te frustra un poco, es que crees que está viendo una historia y que la estás entendiendo y después pasa algo que te descoloca totalmente, que está muy bueno, pero cuando estás buscando seguir una historia se vuelve muy, muy frustrante, pero a la vez es increíblemente genial. A mí me pasó eso, dos cosas. La primera es que, bueno, Mad God, yo creo que este año es la película que más me estimuló como visualmente, ¿no? Mientras estaba viendo algo y casi que me tenía que agarrar la boca, ¿no? Porque la tenía casi partida la mandíbula.
Y sí me pasó eso, nosotros que somos como constantemente buscadores de metáforas y de analogías. Entonces yo los primeros 20 minutos digo, sí, esto tiene que ver, es como que es el infierno de Dante, medio como psychopunk, con un poco de fusión mecánico-orgánica, y es como una torre Babel, ¿no? Porque el tipo va descendiendo y desciende a los distintos infiernos, que me hizo acordar mucho a, bueno, al anime de Made in Abyss, no sé si vos pensaste lo mismo. Sí, sí, Cada yo vez iba pensé como un, lo mismo como viendo las capas en la profundidad y que acompañás tiene como ese sentimiento del explorador y vos querés que siga avanzando para ver con qué locura se va a encontrar y cada vez se va superando. Entonces, obviamente en ese sentido, ahí dije sí, porque había cierta coherencia, ¿no? El tipo seguía bajando y cada vez encontraba un infierno distinto, muy inspirado en, no sé, en, por ejemplo, los diseños de Geiger, ¿no? Del alemán, donde todo es como una, El de Alien. claro, todo es una aberración, ¿no? Todo es como alimañas monstruosas que se comen, que defecan y como que cada vez decís, ok, ya me acostumbré a este mundo y saca algo más, ¿no? Porque el tipo tiene que seguir bajando y bajando. Me fijé en internet y hay como una especie de, ponerle sinopsis. De hecho, hasta el personaje, este explorador tiene un nombre que le dicen como el asesino. Y él está bajando, ¿no? Como en este ascensor y de nuevo, a mí me parece que es demasiado abstracto para lo que tengo tolerancia, que a mí me gusta, ¿no? No nos gusta que nos expliquen las cosas, pero juega mucho con esto y esto que hablaste vos en Last Night Soho, que uno se autoconvence, no, yo lo estoy entendiendo, yo no entiendo lo que está hablando, pero después siguen pasando los acontecimientos y ya decís, ¿sabes qué? Quiero disfrutar lo que estoy viendo, no me importa la historia, por lo menos ese fue como mi proceso. Creo que es algo también muy nato de consumir historias que lo necesita. También querés conocer quién es ese explorador, que en un momento después vemos que es una exploradora, de hecho, que es mujer porque da a luz, pero bueno, da a luz a una monstruosidad, entonces es todo cada vez más loco y surrealista, querés que tengan nombres, querés saber qué es ese mundo de basura infernal. Mencionaste a Geiger, creador ¿no? del xenomorfo y de la fauna le vi muchas cosas de Alien y del terror espacial y así por ahí también, bueno, obviamente Lovecraft entra siempre, Bueno, en un terror momento cósmico. hay como un mea cráneo, no sé si te lo acordás, que el tipo está Sí, bajando y hay como un cráneo gigante, eso me hizo acordar mucho a como un ¿cómo eran? Los old ones, los viejos de sí, los Lovecraft. antiguos, ¿no? Claro, como los Claro. creadores que vienen del espacio, estos seres súper inteligentes que en la ficción de Lovecraft, ¿no? Crearon el mundo y también el mal y también me hizo acordar que sé que la viste vos, yo la vi en cine hace poco, que la volvieron a proyectar acá en Buenos Aires, pero también, y creo que vos la viste, que es Planeta Salvaje, de René Laloux, la película francesa, la Ujú, sí, de sí. los Hommes, que tiene, y que tiene también esa dinámica de que la fauna en ese mundo ficticio donde habitan estos seres azules gigantes, toda la fauna es muy agresiva, es muy hostil, como que todo tiene como una reacción instantánea que tiene que ver con matar o con estas cosas también, así mencionaste, muy escatológicas o fisiológicas, ¿no? Es todo visceral y acá lo vi, ¿no? Como que es un mundo completamente peligroso, no hay piedad en Mad God, ¿no? Vemos, creo que es una de las primeras escenas, ¿no? Que ya te marca el tono de la película, que tenemos como uno, él baja juega mucho con las escalas también, porque al explorador a veces lo vemos grande en proporción a otros animales o seres que habitan ese inframundo, pero después vemos otros gigantes mucho más grandes que el explorador y lo vemos que es minúsculo. Pero hay una de las primeras escenas que él baja, ¿no? Y hay unos gnomos que están discutiendo, que es una escena muy, muy satírica, ¿no? El típico gnomo clásico del folclore y los pisa, ¿no? Como que son alimañas, ¿no? Como que son seres que no tienen ningún tipo de valor. Y después, bueno, a él con su vida y su organismo le va a pasar lo mismo también, o ese ser que yo le digo el explorador, pero después se va transformando en otro explorador, después como se multiplica, es muy difícil de seguir esta película. Completamente. Y además, yo creo que hay como ponerle a una lógica en este mundo, partiendo de la base, ¿no? Es como un dios loco, ¿no? Porque solo una persona desquiciada puede crear
este sistema, porque a mí lo que me queda claro es que hay como una especie de sistema, ¿no? Casi fordista de destrucción y porque se crean a estos, hay como unos esclavos, si se quiere, que están hechos de, parece como de pelo, que es la carne cañón que constantemente están siendo asesinados por estos cubos que me hizo acordar, en realidad como rectángulos que me hizo acordar mucho a Odisea del Espacio, ¿no? De Kubrick, que se mueven casi levitando, Hay una pero referencia muy explícita, no te quiero, después la hablamos, pero para mí que es de Kubrick muy explícita. sí, no, pero es clara. Y entonces tiene este sentimiento de creación que puede ser también una especie de metacomentario al proceso de crear. Y inclusive Phil dijo que esto la pasó muy mal haciendo esta película y casi lo lleva a la locura, lo cual tiene mucho sentido. Puede ser por esto que decís, de que un paso en falso te puede arruinar. Pensá que estas son todas fotos que están siendo tomadas en secuencia y después simulan la continuidad, pero sí me dio la impresión al principio específicamente, porque después se pone mucho más cósmico, si se quiere, pero al principio estás viendo estos infiernos y cómo cuanto más profundo te metes, hay un extracto más como de este sistema, porque al principio parece bastante normal, hay electricidad, al principio están como combatiendo, ¿no? Con armas y tanques y etcétera, y en un momento estás abajo de todo y tenés a estos esclavos que están siendo, no sé si son como alimento de otras personas que parecen seres cerebrales. De nuevo, ya llegando a este punto es imposible seguirle la coherencia a la película, pero me parece que lo más importante es admirar la creatividad, por más que sea macabra, de lo que está puesto en escena y lo que tardó en poder poner eso en escena. Sí, yo también arranqué y bueno, lo primero, el instinto es tratar de interpretar lo que está pasando y dije, no, esto puede ser una gran alegoría del infierno, que ya lo vimos en muchos lados, pero bueno, con este toque de, bueno, te voy a llevar un recorrido como si fuese una montaña, un evento perdón, una atracción de Disney, que te subís un carrito y te llevo a que visites el infierno. Dijo, bueno, él se puso esto en la cabeza. Le vi que tiene muchos elementos de la repetición, ¿no? De como decías, bueno, va bajando capas y tiene esto del Fordismo y hay un volver a empezar, ¿no? Por ahí con otro personaje que se intercala, pero todos son muy similares entre sí. Yo al principio pensé, ¿no? Que estos muñecos como de tela o de pelo, ¿no? Que son, dije, no, es la manifestación física de los padecimientos de alguien que está por ahí en un plano terrenal. Y entonces en ese mundo como metafórico ves como les pegan con un látigo o los quemaban o los veías como muy atormentados y dije, bueno, no, esta es la manifestación del alma, de un padecimiento físico en otro plano y le encontré muchas de esas cosas. No, esto es teoría mía, pero no sé si es así, pero creo que también con el título Mad God hay un poco de un juego de palabras, ¿no? Con Mad Dog, perro rabioso, ¿no? Como que si bien vos hablas de orden, también es un caos total, ¿no? De que hay muerte, hay mutilaciones, hay dolor, hay un montón de manifestaciones que se multiplican de una forma, como un caos ordenado, ¿no? Así, y creo que es a mitad de la película, ¿no? Que hablaste de Kubrick, hay como un plano muy marcado de lo que sería tipo el Star Child, ¿no? Como ese embrión o ese niño metido como en una esfera que me gustó por ahí, se extendió un poco y fue bastante clara la referencia a Kubrick, pero es la Odisea del Espacio seguro. Sí, no, y de nuevo, de referencias y por lo menos simbologías bíblicas, para darte un ejemplo, hay bastantes, desde cómo arranca como con no tengo la cita, pero con algo como de Leviticus, creo que es como, no sé bien cómo es el nombre, que está dentro de la Biblia, y si mal no recuerdo, el supuesto creador de esta asesina es como una especie de obispo, ¿no? Inverso, si se quiere, ¿no? Que sería este personaje que está en carne y hueso, ¿no? Así que hay mucha simbología. Él hablaba que se inspiró mucho leyendo sobre arquitectura, arqueología, porque de nuevo, cada capa tiene su propio, si querés, microuniverso, por eso me hizo acordar mucho a Made in Abyss, que cada capa tiene sus reglas y tiene
configuración. Y sus Y acá de la peligros, misma ¿no? manera, y sus peligros, obviamente. Obviamente, acá creo que los peligros son constantes desde el minuto uno. El tema es cuál es el peligro. Pero de nuevo, ya a mí me quedó en claro que no podía seguir la historia o que no tenía sentido seguir la historia una vez que él pone una bomba. Ella pone una bomba. Que dije, bueno, entiendo, viene a derrocar a este infierno, lo que sea. Pero bueno, después cuando la capturan, que es medio como una elipsis, y aparece en este, como este hospital o esta sala de autopsias, que ahí creo que en uno de los primeros momentos que hasta la película empieza a jugar con el tiempo y ya me parece que a mí me perdió ahí un poco. Dije, bueno, vamos a seguir este juego, ¿no? Que está Sin este intentar ser que es buscar. como una parca, ¿no? Que se lleva ese embrión monstruoso, ¿no? Sí, sí, sí. Viene a jugar mucho con la simbología del infierno y de la muerte. Y ahí es donde están las mejores herramientas. Yo creo que a lo mejor originalmente estos fueron, creo que tres cortos de media hora, que después los metieron en uno. Yo creo que inclusive puede funcionar mejor como dos o tres cortos de media hora, 40 minutos, que estás como más compenetrado y puedes entender la historia. Porque después, cuando acá de nuevo ya la vimos hace una semana y media o lo que sea, no sé si es que revive el asesino, porque en un momento le están sacando todos los órganos y después vuelve a aparecer el asesino y ahí no me acuerdo si es que estamos viajando en el tiempo, si es otro, como de nuevo en el Fordismo, directamente lanzan otro explorador porque está vestido exactamente igual. Entonces ahí es cuando se pone un poco más psicodélico, si se quiere, porque también empiezan a aparecer estos elementos de... Hay unos gnomos, ¿no? Como los que vos mencionaste, pero unos un poco más grandes y empieza a ponerse muy, muy cosmicista, de terror cósmico, ¿no? Porque empiezan a ver como otras realidades. De hecho, el final de la película es muy raro y muy falopa, pero no sé, mi interpretación es que termina como creando un universo, pero puede ser cualquier cosa en realidad. Tiene un carácter también sinfónico, ¿no? Como que te va generando una ambientación permanente y después ya cuando vos decís ese punto que explota lo psicodélico, te dijo, bueno, acá ya me compraste este mundo hasta este momento, voy a poner todo, ¿no? Acá puede pasar cualquier cosa, que de hecho es lo que pasa. Hay un plano, creo que a estos, yo le digo los exploradores o el asesino, ¿no? Me dijiste que era. Y bueno, y juega un poco eso no importa quién es este ser, sino hay varios de ellos, es esto lo que te estoy permitiendo, es de primera mano conocer todo este mundo, no importa si era Susan la que te llevó, si era Kevin, si era, no sé, es como que no importa, esta es tu oportunidad para conocer este inframundo, que es lo genial. Y lo que es muy loco para mí, que estas cosas que son más del cine arte, que obviamente acá el carácter artístico es indudable, terminé de verla y la quería volver a ver o al día siguiente necesité obviamente dejarla reposar, pero obviamente en el festival es muy limitado el tiempo que tenés para ver las películas. Nosotros generalmente vemos las películas un día antes de grabar, esta la vimos una semana antes y la quería volver a ver porque necesito como de dos, tres capas de irle encontrando cosas nuevas, prestarle atención a detalles que en la primera mirada no pude ver. Creo que tiene mucho de jugar con, lo que pasa en el trasfondo o escenas que viste que por ahí vos estabas siguiendo al personaje principal y en el fondo estaban pasando un montón de cosas y acciones que se pierden con verla solo una vez. A mí me encantaría, la veo complicada, ¿no? Por el tipo de película que es, y por lo menos en Argentina, poder verla en el cine, pero esta película en el cine hubiese sido una locura literal, así que como mínimo me encantaría poder volver a verla, sea en mi casa, y como máximo poder verla en el cine, porque algo que tiene muy bueno esta película, que no lo mencionamos, pero porque estamos tan compenetrados con la parte visual, es que la parte de sonora, los efectos de sonido y la música también ayuda mucho porque no era tan relevante a la charla, pero no hay diálogo en esta película. También por eso no se entiende o no hace falta que se entienda porque no tiene una narrativa más explícita. Pero entonces te quedas muy, te invade sensorialmente la parte auditiva, todo como acá hay constantemente muerte, ¿no? Cómo interactúa la muerte con los sonidos. Así que yo creo que rodeado con la capacidad que tiene el cine en una sala de generar de eso va a ser
una locura, así que me encantaría que lo puedan hacer. Si no es en el cine clásico comercial, bueno, algún cine más que fomenta lo más artístico del under, puede ser como vos fuiste a ver Fantastic Planet, que no estaba en el cine más clásico, tenías que buscarlo. No, claro, pero es una película de los 70 y bueno, y ahora la reestrenaron, no sé si porque se cumplió un aniversario de algo, pero está bueno ver esas películas además con la música que parece, la banda sonora no es Pink Floyd, pero bueno, es la psicodelia de los 70. Sí, si bien Planeta Salvaje o Planeta Fantástico se encuentra de muchas maneras la traducción, si bien es muy loca y es muy disruptiva en un montón de cosas, sí tiene un hilo que puede seguir, ¿no? Hay Es un poco una historia reglas, de el mundo tiene liberación, ¿no? reglas. Tiene un poco esto de, no me sale el esclavo la historia está famosa del esclavo que se libera, Hay muchos esclavos que se liberan, pero no sé cuál. el de la cuadriga, famoso, no me sale ahora el nombre. Ah, Ben-Hur, ahí está, no me sí, sí, sí. salía. Ben-Hur tiene un poco eso de, ¿no? Del esclavo que se revela contra los amos, que son estos seres azules, y bueno, y lleva a cabo una revolución, ¿no? Con todos los seres humanos, los va juntando y pelean por su autonomía y su libertad. Acá es meterse en un laboratorio de un psicópata, como en The Subject de Timo Tallanto, y meterte en esta locura y prestarte, y como bien dijiste vos, es disfrutar el camino, ¿no? Acá, si querés desentrañar demasiado, también te podés perder en esa locura, ¿no? Plantea esta propuesta peligrosa el director. Más si te digo, si la ves en algún estado de estupefacientes o lo que sea, ¿no? Te puede disparar cosas en el cerebro, enajenarte por completo, no sé. Y yo creo que, de nuevo, lo que más le rescato, si bien uno podría pedir algo más clásico en el sentido de una historia, es correrse de lo estándar, de la norma. Nos va a pasar con las otras películas que vamos a hablar, creo que en especial con La Casa Lobo, no tanto con el corto, de decir no vi nada igual o vi muy pocas cosas parecidas, entonces ya me parece que eso es diferencial suficiente y de nuevo decir, alguien tuvo la pasión suficiente para trabajar 30 años en esto y decir, bueno, está lista. Philip tiene 70 años, entonces está haciendo su primer largometraje a los 70 años y presentándolo al mundo es casi como su ópera magna, ¿no? Disfruten y no busquen nada más. Un tipo que ya está realizado en la industria también, ¿no? Como decir, pero, viste, siempre quedan pendientes y metas en la vida y también es muy motivador del otro lado como espectador de alguien que le puso mucho amor a esto, ¿no? Y eso que tiene el stop motion, que lo voy a seguir recalcando, que es lo artesanal, el tema de sentirle la textura a las cosas, lo vamos a ver mucho más con la dupla chilena que trabaja muy bien las texturas porque es como si la casa Lobo directamente es como si estuviese hecho todo de basura, ¿no? Podemos ver elementos que identificamos, ¿no? Objetos que son más fáciles de identificar, distinto a Matt God que, no sé, mezcla, no sé, plastilina con tancias, con no sé qué es lo que utiliza, pero sí es más palpable en el La Casa corte, en la Lobo, película La sí, Casa sí. Lobo, cuál es la materia prima para hacer esas creaciones, ¿no? Para hacer los personajes, de que están hechos de paja, de madera, de lo que sea. Es que ahí, cuando yo arranqué si querés, esa introducción, que se diferenciaba de Coraline de Jack de Tim Burton, es que ellos no quieren esconder que este carácter más experimental, más artesanal de cuando aparecen los personajes en la casa, luego vemos primero desde cómo están creados físicamente los cuerpos hasta cómo está configurada la casa. En el caso, son diferentes, ¿no? Las realidades porque Philip o Phil fue como un precursor o un experto en lo que es miniaturas. O sea, todo Mad God está hecho en miniatura. La casa Lugo está todo hecho a escala. Entonces, vos cuando ves un cuarto que está siendo pintado y que se
transforma. Es un corto real, en una casa real en realidad. Todo esto lo realizaron específicamente con la Casa Lobo, no sé, con los huesos. Lo realizaron en distintos museos que le prestaron como un cuarto. Y a mí lo que me gusta mucho de eso es que también a este carácter artístico muchas veces tenían ayudantes o sea, vos podías ir a ver mientras estaban trabajando en la obra y mucha gente ayudó a eso, porque esto duró 5 años la producción de la Casa Lobo. Entonces, a mí eso es donde ya ni sé si es cine, es como algo más, ¿no? Es como un mundo en el limbo, pero sí, hablando de la Casa Lobo, si querés primero podemos hablar del corto, es que queda más en evidencia de qué están hechas las cosas y que son cosas reales, mundanas. Sí, y bueno, en Mad God es más, los seres son como más orgánicos, ¿no? Vemos que se reproducen, que tienen por ahí esta lógica más de naturaleza salvaje y violenta, pero en la Casa Lobo y en los huesos es como que vemos cómo se va creando. Si algo está hecho de papel, vemos como que se van juntando papelitos, ¿no? O basura y se va formando una figura. Lo mismo con, bueno, tenemos estos chanchitos, ¿no? Que ves como los materiales van, viste, como usa esa técnica, ¿no? Me imagino debe ser en reversa, que hacen, toman la toma, crean todo el ser y después lo ponen la cámara en reversa y se desarma. Pero lo que están haciendo estos chilenos es algo nuevo, por ahí ya podría ser un nombre distinto es otro tipo de stop motion. Es otro tipo de stop motion y a diferencia de Mad God, y acá podemos empezar a trazar como las líneas, ¿no? Es que las dos películas tienen cierto nivel de abstracción, me refiero al cortometraje y al largometraje, pero las dos tienen un mensaje que contar, un subtexto por fuera de la película, que para mí, no sé cómo lo tomaste vos, cuando investigas un poquito más, entendés mucho más lo que quieren contar. A mí me parece con los huesos, este cortometraje, uno necesita en cierto sentido entender de dónde viene la película, lo que quiere hacer la película para disfrutarlo un poco más, o si bien podés disfrutar como el carácter onírico que tiene, es como más juguetona que la Casa Lobo es bastante tétrica, pero acá te presentan en los lobos como, perdón, en los huesos, como lo que sería la primera película de stop motion, no sé si era del mundo, por lo menos de Chile, que no sé si te acordás, pero es como un gag recurrente, porque la Casa Lobo también es como un archivo encontrado. Supuestamente la Casa Lobo Sería es un un fan archivo. footage de stop motion casi. Claro, porque lo que pasa en la Casa Lobo es que es una película que supuestamente la hace Colonia de Dignidad, que es la Sí, secta que era ya una vamos a hablar. secta. Y en el caso de los huesos, como que encuentran esta cinta que data de 1901 y justo la encuentran. Creo que Chile tiene que reformular me parece que es su constitución. No sé si ya lo hizo o lo hace el año que viene. Y juega mucho con eso, porque te presentan dos personajes que no sé vos, yo desconocía que eran como figuras históricas de la historia de Chile, que son Diego Yo, Portelas y Jaime Guzmán. Tampoco es que tengo toda la historia de Chile en mi mente, pero cuando empezás a entender quiénes son y por qué están ahí, tiene mucho más sentido la película. Yo lo tomo con pinzas porque juega con las dos, con La Casa Lobo y Los Huesos. Que para mí siempre las películas, sea cortometraje o no, como que tiene que ser autoconclusiva, ¿no? Vos tenés un recurso que es limitado y una historia que puedes contar en determinada cantidad de minutos y no hay notas al pie en el cine, ¿no? De como, bueno, no, esto no lo entendiste porque no te leíste la trilogía o no te leíste, obviamente que es una película histórica y todo eso obviamente sí te requiere tener algún tipo de contexto anterior, pero hacer estas películas animadas, La Casa Lobo obviamente se resignifica cuando conoces toda la historia Correcto, sí, sí. de la casa, pero aún así yo la vi primero y después me metí con el Sí, documental sí, de yo Netflix igual. que todavía no lo terminé, que bueno, que cuenta la historia de esta secta terrible, pero bueno, también con la Casa Lobo se te dispara otras cosas, porque no habla solo de lo que fueron las atrocidades que hizo ese culto en Chile, que además tenía mucho poder, ¿viste? Estaba muy linkeado al poder de la dictadura de Pinochet, tenía una raíz nazi, de hecho, de ex jerarcas o soldados nazis que la fundaron ahí en Chile, pero no necesariamente tenés que necesitas saber de todo eso y lo mismo en los huesos,
para disfrutar y para que te dispare algún tipo de mensaje o interpretación propia de lo que está pasando. Yo tengo entendido, ¿no? Los huesos son como unos ministros, ¿no? Se refieren a ellos, pero Claro, no. sí, sí. O sea, obviamente no necesitas. A mí lo que me pasó, y capaz esto me voy a explayar un poco más en la casa luego, que yo la volví a ver hace 2 días, ya habiendo terminado el documental y habiendo interiorizado mucho más en la historia, que de hecho es mucho más oscura de lo que la película, por lo menos al principio, te deja ver, el caso real. A lo que yo iba con los huesos es que básicamente lo que te plantea esta película dentro del metacomentario, porque es como una película que en realidad es una película, porque es como un archivo, es que se está realizando un ritual que es como un matrimonio inverso, que en realidad es para desligar a Chile de la oligarquía. Y yo no sé si eso se traduce tan bien. ¿Por qué? Porque estos dos personajes están muy relacionados con la oligarquía de Chile. Uno creo que era el ministro de Pinochet y el otro fue uno de los cuales cuando se realizó la constitución de creo que de 1833 estuvo muy a favor de la oligarquía. A lo que yo iba es que a mí no me quedó claro eso cuando vi la película, el cortometraje, lo vi 2 veces y después cuando ya investigué un poquito más, tiene sentido. No hay nada que sea necesario para disfrutarla o para entenderla. Si los que nos escuchen de Chile, bueno, nos pueden escribir y contarnos más de esta historia, más que es apasionante, más como países vecinos que nos toca todo de cerca. Yo, de hecho, al principio cuando la estaba viendo, sentía que era como una niña que estaba tratando, ¿no? Bueno, De revivir a los muertos, ¿no? A sus padres viste, o hacer esta unión que no estaba destinada a ser y es insistiendo con este ritual, con que tiene algo también un poco, ¿no? De presdigitador, ¿no? De hacer un show de magia muy infantil, pero a la vez tétrico por cómo estaba planteada la animación. Claro que obviamente conocer ese detalle, la historia de Chile y todo tiene una simbología también muy fuerte que los chilenos lo van a leer de una manera completamente distinta a la que podemos leer nosotros, desconociendo esa parte de la historia y que está muy bueno que hayas contado. no, tal cual. Y por ejemplo, esta chica no es una chica al azar, que es Constanza, tiene un nombre que no lo voy a pronunciar porque lo voy a pronunciar mal, pero era la mujer de uno de estos, del que no tenía anteojos, que era Diego Portales, que tenía 15 años cuando se casó. Estamos hablando de 1830. Entonces, todos estos condimentos que obviamente no los tengo, porque te ponen como una especie de graph, ¿no? Y calculo que, imagínate que estamos hablando de Sarmiento, viendo una stop motion, con un nombre ya captamos a dónde quieren ir. Nosotros no somos chilenos y tampoco es que venimos con la información para, no es que te dice, che, mírate esto para verla. Así que yo cuando la vi, la disfruté mucho, tiene cosas muy lindas, La Casa Lobo me parece infinitamente mejor, pero también es un cortometraje contra un largometraje. Lo que sí me gusta es que estos son dos directores que buscan contar cosas, porque esto está muy relacionado con que hablé de la oligarquía y con la constitución, básicamente porque surge a partir del estallido social, creo que se llamó, ¿no? En 2019, que Sí, Chile básicamente explotó. casi que explotó y me parece que el año que viene o este año estaban como reformulando la constitución, no sé si es la palabra que se utiliza, reformular, pero entonces tiene mucho que ver con esto, ¿no? Entonces son dos directores que están muy compenetrados con la parte social y política y contar, ¿no? Y como poner el foco en esas cosas que capaz la gente tiene un poco más miedo, no sé si tanto los huesos, pero para mí me da la impresión de que la Casa Lobo y Colonia Dignidad es un tema tabú, o sea, no es un tema que la gente quiera, viste, sacar a colación, que una secta de ex nazis pedófilos funcionó como una casa de tortura para Pinochet, entonces está bueno que pongan el foco ahí, que puedan contar esas historias. Sí, Eh, y que no era una secta, un culto aislado como los que abundan, que también sucede un montón de aberraciones, sino que estaba mantenido sistemáticamente, se conocía que todo se pasaba y se ocultaba, ¿no? Pero teníamos esta gente que vivía como en la Edad Media, donde las mujeres las sometían completamente, y eso es lo aterrador de todo esto. Porque si querés ya terminamos con esto de los huesos sacando, así que la música que a mí me hizo acordar mucho como una especie de interpretación oscura de Chopin, porque tiene como esa lógica, es bastante graciosa, o intenta hacerlo, no sé, es como media cómica, como dijiste, parece como un jugueteo de una niña haciendo magia, mientras que la otra, la Casa Lobo, es
es muy perturbadora por muchas cosas, pero tiene todo este tinte de fábula oscura, ¿no? De rendición macabra de cualquier cuento de los hermanos Grimm o obviamente la fábula inglesa del lobo, ¿cómo se llama? A Big Sí, Wolf o los tres chanchitos, no sé cómo los se tres dice. chanchitos, sí, sí, sí. Entonces es mucho más oscura la Casa Lobo, pero porque obviamente el Génesis es más oscuro, ¿no? Sí, el lobo como también como una manifestación del miedo. Yo cuando vi La Casa Lobo por primera vez, aún sin conocerla todavía bien a fondo la historia de Colonia Dignidad, que un poco te lo menciona al principio, porque con esa poca información yo lo que estaba viendo era la historia de una mujer perseguida por el miedo, que encerrada en una casa y aún por más de que no existía esa persona física, ese lobo que la estaba yendo a buscar, ella estaba paralizada, ¿no? El lobo era ese miedo que tenía y por eso después tenemos estos tres chanchitos que también para mí representaban a los hijos y qué más inocente y qué más, bueno, en Lamb dije que era un cordero, creo que la presa ideal y más inocente para un lobo, pero también en esta ocasión digo que es un chancho, ¿no? La manifestación de lo inocente, de algo que no se puede defender contra un depredador de esa naturaleza. Creo que no, algo que creo que dejamos pasar, pero que es bastante importante, de que en Los Huesos la produjo Ari Aster y no sé qué tan involucrado estuvo en el proceso creativo o en la parte de guión o dirección, pero también es algo muy importante y a destacar y creo que lo remarco porque es también un orgullo que directores sudamericanos ya estén trabajando con gente de la talla de Ari Aster, que es alguien que no nos cansamos de mencionar en casi todos nuestros episodios, sobre todo después de Hereditary y Midsommar. Yo creo que tuvo que haber visto La Casa Lobo y se tuvo que haber choqueado porque tiene una calidad técnica en este arte que ellos deciden hacer que realmente es, no sé si es única, pero si no es única, pega en el palo. Yo nunca vi una película así como tan impactante. A mí me da la impresión de que únicamente puso la plata, pero porque Ari Aster está en otras cosas. Y además está muy involucrado con la parte histórica de Chile, pero es muy importante, ¿no? Porque le pone visibilidad. Creo que ganó el cortometraje, el mejor cortometraje en Venecia. Entonces, esto lo van a poner en el mapa, por lo menos internacional, si es que no lo estaban antes. Ya leí que ya estaban tratando de hacer su próxima película que se llama Los Ángeles. Obviamente lo que tiene esto, hay que pensar en los tiempos, ¿no? Porque si son stop motion, hay que poner un marco de 3 a 5 años mínimo. Pero bueno, a mí me gusta que sigan. ¿Sabes? Es lo que les gusta hacer porque son más artesanos que cineastas para mí, ¿no? Metí un poco la historia y vienen más del artístico, no tanto del cine. De hecho, no me acuerdo si era Joaquín, que no había estudiado cine, era pintor, entonces va por ese lado. Pero sí, yo creo que debe haber visto a Ari Aster La Casa Lobo y lo que comentan, metiendo más en lo que vos hablabas de Lobo, esta película y los elementos de esta película son muchas cosas a la vez y creo que puede ser cada cosa dependiendo de tu visión porque en primer plano el lobo puede ser literalmente Paul Schaeffer, ¿no? El líder de la secta. En segundo plano es el miedo. En tercer plano es el adoctrinamiento interno, ¿no? Que uno como niño inherentemente absorbe, porque a mí lo que me dio la impresión ahora viéndola por segunda vez es que gran parte de la película es María, que es la niña, o la representación de la niñez en esta secta, interactuando con esta brújula deformada moral que tiene. Viste como, o sea, ella intenta a estos chanchitos inculcarle lo que sabe y lo que sabe los termina, no sé cómo se dice, ariaizando, los vuelve más arios, pero es porque lo que le enseñaron y es como la brújula ética que tiene, porque le enseñaron cosas para adoctrinarla, ¿no? Parte de lo de Colonia Dignidad, que el documental pone muy evidente, es que ellos necesitaban que la gente sea ignorante, que no esté bien instruida para poder controlarlos más fácilmente. Por eso están con un estado perpetuo de inocencia, como de niñez. Son niños constantes por más que tengan 40 años, porque de esa manera le puedes vender las mentiras más fácilmente. Es que está clarísimo eso y aún sin saber la historia de Colonia de Dignidad, que el
personaje de María, personaje completamente inocente, pero por fuera de ese mundo monstruoso de la secta, es una persona completamente disfuncional, ¿no? No sabe cómo funciona en sociedad porque no conoce, tiene un poco, ¿no? De la inocencia de los niños en Doctus, de nuestro querido Yorgo Látimos, ¿no? Esos niños que le dicen teléfono a la sal, ¿no? Como que porque los padres los confundieron de niños con una educación confusa y adoctrinante y fuera de la casa de los padres no funciona, entonces se quedan en ese estado sale como de regresión, ¿no? Como de inmadurez permanente, pero a la medida que uno es adulto ya también se traslada, porque si ella después es una mujer que va a criar niños, esa crianza es muy peligrosa, ¿no? Por todo lo que puede trasladar. Pero increíble, ¿no? La verdad que es una dupla, me encanta, que esperemos que, bueno, que empiece a pesar más en Hollywood. Y quién te dice, lo tiramos acá, noticia, primicia en el invernadero, si se hace alguna vez una colaboración con Phil Tippett, lo que puede salir de ahí, ¿no? No, completamente. Es que lo que tienen estas obras que esconden estos mensajes tan importantes o también juegan mucho, ¿no? con esta metaficción porque lo que supuestamente es La Casa Lobo, como dije, es una película que aparentemente hizo la secta, ¿no? Como Colonia. Entonces, mi interpretación es que la película funciona en dos planos. El primer plano es que esta es una película para seguir adoctrinando, porque ¿cuál es el fin de la película? Vuelve a la secta, María, porque en un momento se le empieza a ir de las manos la situación, cuando ya empiezan a comer alquitrán y empiezan a vomitar también. Hay algo acá que tiene la película que yo lo denominé como una reversión oscura de la primera ley de la termodinámica, viste que la primera ley es la que dice que nada se crea, todo se transforma. Pero acá todo se deforma, es como que todo parte de materia para volverse inorgánico, para convertirse en algo más, viste, pasan de ser supuestamente cuerpos a partes de muebles, a cuerpos de nuevo, pero en vez de ser animales son humanos, porque algo que no mencionamos, que supuestamente la fábula de los tres chanchitos, pero solo hay dos, que es Ana y Pedro. Obviamente el tercer chanchito, metafóricamente, es María, queda muy en evidencia, que ella es uno más de los débiles, pero bueno, lo que mejor tiene la película, aún sacándole todo el subtexto, es cómo son magos o alquimistas de esta casa. La casa todo el día cambia, todo el día. Es lo que te permite el stop motion, que se ve también en Mad God, ¿no? La alquimia, de cómo todos estos materiales se convierten y reconvierten, y cómo tenemos estos seres de plastilina que se pueden desarmar, convertirse en otra sustancia y casi que no hay reglas, no se rigen por este elemento quizá más mágico que permite estas transformaciones o metamorfosis, ¿no? Sabés que yo quería siempre, como digo, rastrear, digo, bueno, ¿cuáles fueron mis primeros contactos con el terror o por qué es que me gusta tanto el terror? Viste, cada vez yéndome más para atrás y haber visto estas películas en stop motion me hizo volver muy para atrás. Yo tenía esta idea que era con Barton y Pesadilla antes de Navidad, pero esto, cuando vi Mad God, me volví todavía aún más atrás, recordé un programa que pasaban en Magic Kids, que yo no sé si te lo acordás, que se llamaba The Trapdoor, que era un muñeco de plastilina, el ¿El protagonista se rojo? llamaba Blue. Sí, había un episodio que él se transformaba en rojo, pero de hecho el personaje se llamaba Blue, era como un muñeco de plastilina azul, que vivía en un castillo, que es como si viviese en el castillo del Doctor Frankenstein, ¿no? Donde pasaban cosas, aberraciones, y había justo en la trapdoor, había como un ser que creo que no te lo mostraban nunca, pero eso era lo aterrador, ¿no? Que jugaba con esta fantasía o pesadilla de los niños de lo desconocido, bueno, de que uno cuando lo veía pensaba, bueno, que era lo que había ahí abajo. Y era bastante espeluznante. Y busqué videos en YouTube y te digo que todavía me sigue como removiendo un montón de cosas. Así que bueno, di con eso, con lo que fue, creo que mi primero, lo que más me atrajo a entrar en este mundo del terror. Y bueno, y fue nada más ni nada menos que en
stop motion que pudimos desentrañar tanto acá en este episodio, bueno, gracias también al Festival de Mar del Plata que le dio lugar a este tipo de películas. Como nos pasó con las otras 4 películas del año pasado, las pudimos ver y nos encantó. Después van a poder ser reproducidas eventualmente en plataformas. La Casa Lobo ya la pueden conseguir en el bosque. Los huesos la van a poder, creo que el 14 de diciembre la van a subir a Movie, viste la plataforma, y ojalá que, que la obra magnánima de Phil Tippett la suban a algún lado porque necesita ser vista. Yo creo, no tengo ningún tipo de duda que se va a convertir en una película de culto y va a ir a los cines, pero no quiero que vaya a los cines en 30 años, como Planeta Salvaje, ¿no? Me gustaría que esté a la altura de Planeta Salvaje, que esté a la altura de Belladonna of Sadness, todas las películas de animación surrealistas y para adultos, si se quiere, que existen. Entonces, la verdad que este año, como ya volvió la presencialidad, el festival fue más restrictivo, pudimos ver pocas, pero me voy completamente hecho con haber visto por lo menos Mad God y acompañado con el cortometraje de Los Huesos. Eso fue el invernadero discutiendo otra vez, participando en el Festival de Mar del Plata con esta magia, esta gran sensación que nos dejó de meternos y dedicarle un episodio especial a la técnica o el género, como le quieran decir, de stop motion, con la locura, con lo que puede desatar, con una buena dirección, una buena idea y un amor lo artesanal. Ale, ¿nos querés recordar las redes? Sí, nuestro Instagram es Invernadero Horror, así que nos pueden encontrar ahí ya. Estamos entrando el último mes del año, así que se vienen las últimas películas del año y obviamente tenemos que ver si volvemos a repetir los premios que vamos a cranear para el famoso especial de fin de año, pero bueno, nos pueden ir escribiendo ahí que vamos a estar súper ansiosos de escucharlos y leerlos. Todavía nos queda un poco, pero ya entramos en la recta final, que ponemos el acelerador a fondo y como siempre decimos, el año todavía se puede reservar sorpresas. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Girone. Hasta la próxima, adiós. Chao, chao.